7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Agradecemos y saludamos con Tanly Vera, ministra de Agricultura, exasambleísta también, que está ya con nosotros. ¿Cómo está, ministra? Gusto saludarle, bienvenida. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Desearle éxito en la gestión que usted emprende ahora como ministra de Agricultura, que lo haga muy bien, que haga un excelente trabajo. ¿Cuáles son los retos que tiene como ministra ahora? Hay muchos temas pendientes en materia agrícola. El presidente Lasso ha ofrecido en varias visitas a comunidades indígenas créditos hasta 30 años plazo, al 1% de interés. Ya hay una definición de dónde van a salir esos recursos, cuándo se van a comenzar a dar esos créditos, qué se va a hacer, por ejemplo, en temas como el precio del maíz, el precio de sustentación de la leche, entre otros, que son problemas que permanentemente están vigentes en materia agrícola. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, Alexis. Qué gusto poderles saludar a ustedes y, por supuesto, quienes nos escuchan esta mañana. En efecto, hay que abordar varios temas. El sector agrícola, el sector ganadero ha venido siendo relegado y quizás esto se debe a que no ha existido una verdadera política pública agropecuaria que pueda englobar todos los males que hoy aquejan a este sector. Y en esa misma línea, nosotros en estos momentos nos encontramos, por supuesto, recorriendo el país. Usted abordó un tema sustancial. Capitalizar al sector agrícola es nuestra prioridad, es parte de cada una de las propuestas o parte del plan de trabajo que nuestro presidente Guillermo Lasso nos dio a conocer en la campaña anterior. Y hoy se encuentran ya haciendo acercamientos con distintos organismos internacionales, con diferentes bancos para poder tener estos recursos, poder capitalizar a Ban Ecuador o Banco Nacional de Fomento y de esta manera, a través de nuevas líneas de crédito, permitirles a nuestros agricultores acceder de manera fácil, oportuna a estos créditos que obviamente les van a beneficiar. Ban Ecuador debe de convertirse de una vez por todas en un banco amigo del agricultor. Esto no ha venido sucediendo, es algo que por supuesto nosotros vamos a combatir. Yo creo que es momento de marcar un precedente y a través de este banco lograr el desarrollo, el fortalecimiento del sector agrícola y ganadero. Hablemos de arroz, hablemos de maíz, precios mínimos de sustentación, hablemos de leche. Son temas muy sensibles. Estuve en Daule, en la provincia del Guayas, hace unos días atrás, socializando el tema con nuestros productores de arroz. Hoy no tenemos una unidad nacional de almacenamiento que antes permitía estabilidad en el precio de este producto también del maíz. Esta unidad de almacenamiento se encuentra en proceso de liquidación. Hemos visto un sinnúmero de irregularidades y en estos momentos hemos solicitado, por supuesto, a Contraloría General del Estado pueda iniciar un examen especial y poder determinar responsabilidades. Yo creo que esto es algo totalmente reprochable. No se puede jugar con ese agricultor humilde, con ese productor de arroz que anhela mejores días, pero nosotros desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería ya nos encontramos a través de mesas técnicas, a través de la Subsecretaría de Comercialización, Subsecretaría de Desarrollo Agrícola, trabajando justamente en alternativas que puedan prestar esta condición o esta alternativa, reitero una vez más, a nuestros agricultores para poder vender estos productos tan importantes. Ministra, ¿cómo le va? Un gusto saludarle. Le vuelvo a ver después de buen tiempo que nos encontramos en los pasillos de la Asamblea. Igual, lo mismo, lo propio que Licenia, deseándole éxitos en sus funciones desde ya. Yo quisiera más bien, digamos, usted ya lo hizo, pero un diagnóstico de cómo encontró el sector, porque esto último que usted dice me parece que es sumamente importante y es una de las tantas cosas que terminó desinstitucionalizando el gobierno de Lenín Moreno. Había una unidad de almacenamiento que beneficiaba precisamente a los agricultores, sobre todo los que se dedicaban a cultivar la gramínea, que les permitía a ellos venderle al Estado, almacenar ahí y tener precisamente arroz para épocas de inundaciones, por ejemplo, ¿no? Cuando se echaba a perder los sembríos. ¿Cómo encontró usted el sector en general, el sector agrícola, con respecto a estos temas específicos? Usted ha dicho uno esencial, que es esta liquidación de la UNA. En general, ¿cómo ha encontrado el sector? Un sector endeudado, debo decirlo de manera muy frontal. Hoy nuestros agricultores están ahorcados de deudas. Lamentablemente el sector agrícola
nos ha venido demostrando trabajo en pleno momento de pandemia. Gracias a nuestros agricultores pudimos tener alimento en las mesas de nuestros hogares cuando el Ecuador y el mundo enfrentaba una situación realmente crítica. Ahora, estas deudas resultan impagables por la condición y la situación económica que vive el Ecuador. ¿Qué quieren nuestros agricultores del nuevo ministerio o de la nueva administración del Ministerio de Agricultura y Ganadería? Ser escuchados y junto a nosotros poder construir a través de mesas técnicas que ya empiezan a trabajarse a nivel nacional en cada una de las provincias, justamente poder ser propositivos y presentar cada una de las iniciativas que ellos tienen y que esta vez desde nuestra cartera de Estado podremos hacer realidad. Miren, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería hay proyectos potentes para la mujer rural, para el joven rural, para el agricultor en general. Pero aquí, con lo que me encontré también durante estos pocos días en el Ministerio de Agricultura, es justamente con un porcentaje de ejecución mínimo que acrecenta, por supuesto, la desesperanza en el sector rural. Yo creo que hoy es el momento indicado para reivindicarnos, para de manera eficiente poder llegar a la ruralidad, poder presentarle estas alternativas a nuestros agricultores para que justamente puedan seguir generando empleo y puedan seguir generando alimentos para el pueblo ecuatoriano. Ministra, ¿se ha pensado en algún tipo de condonación a los pequeños agricultores? Usted es testigo de que el país está en una situación económica bastante difícil, agravada por el tema de la pandemia. Muchos de ellos han perdido mucho su producción, no han podido reactivarla, tienen deudas, como usted lo señala. ¿Se está analizando o se ha pensado en algún tipo de condonación con estos agricultores que tienen problemas para pagar los créditos a los que pudieron acceder y que no contaban con que ocurra una pandemia de la naturaleza que la tenemos hasta el momento? Aquí debo darles a conocer a ustedes, a la ciudadanía, sobre un proyecto de ley que presenté en el periodo legislativo anterior que justamente buscaba reestructurar deudas para quienes son deudores de Banco Nacional de Fomento en liquidación. Este proyecto lo trabajé justamente con los actores principales del mismo y también con quienes estaban al frente de Banco Nacional de Fomento en liquidación. Ahora bien, no hubo voluntad, lamentablemente, política en la Asamblea Nacional para empujar este tema en el periodo legislativo anterior. Ojalá esta Asamblea sí lo ponga dentro de la agenda porque es una herramienta que permitirá a nuestros agricultores al menos tener una alternativa de poder reestructurar sus deudas. Y ahora algo adicional, yo creo que hoy es la Asamblea Nacional quien debe, por supuesto, tomar las riendas de este asunto, pues es el órgano legislativo a quien le corresponde justamente trabajar alineado a una realidad, a una demanda ciudadana del sector agropecuario en general. Ministra, usted durante el periodo legislativo anterior formó parte de la Comisión de Soberanía Alimentaria que precisamente trata los temas relacionados con la agricultura, con la ganadería, con la soberanía alimentaria y demás. En este periodo, ¿usted va a proponer algún tipo de reforma legal o el sector que está ahora bajo su rectoría requiere de alguna reforma que se envíe a la Asamblea para que pueda ser tramitada? ¿Y en qué línea además debería ser precisamente esta reforma? Miren, yo creo que más que una reforma hay también un tema pendiente que quedó en la Asamblea Nacional. Necesitamos una ley macro que justamente ya se la trabajó y se la propuso incluso debatir ya para un informe final, pero lamentablemente no se lo puso dentro del orden del día en los últimos momentos de la anterior asamblea. Ahora bien, yo creo que esta ley macro de fomento y desarrollo agropecuario debe ser parte de la agenda de esta nueva administración en la Asamblea Nacional. Yo creo que esta es justamente una garantía que nos permite incorporar ciertos temas que justamente darán alternativas para el desarrollo, para la reactivación económica de la mano del agroecuatoriano. Esa es una prioridad que por supuesto nosotros del Ministerio estaremos siempre con la apertura y voluntad de continuar siendo propositivos, de continuar llegando a la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero a construir estas leyes con los actores principales, nuestros agricultores. Ministra, la Asociación de Municipalidades del Ecuador hace unos días anunció que iba a presentar una especie de queja al presidente de la República, Guillermo Lasso, por un aparente percance que había, o del que le estarían responsabilizando usted con uno de los alcaldes, en este caso con el alcalde del Carmen. ¿Qué es lo que ha ocurrido allí y cuál es el motivo de la polémica? Miren, esos temas, la verdad, para mí son secundarios. Yo hoy estoy muy enfocada en trabajar
en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en continuar los recorridos por el país. Diferencias políticas habrán siempre, pero hoy yo lo que debo atender principalmente es al sector agropecuario del Ecuador, y en eso me encuentro en estos momentos. ¿Y hay coordinación con los alcaldes, con los prefectos, precisamente para reactivar el tema agrícola en las diversas localidades del país? Por supuesto, ustedes saben, este es un trabajo que se lo debe de hacer en articulación con los GATS, gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas. Nada más el día de ayer estuve en la provincia de Chimborazo junto a nuestro prefecto, junto a los alcaldes de ciertos cantones, y asimismo estoy haciéndolo en todas las provincias del país. Las diferencias políticas deben de quedar atrás. Hoy el Ecuador demanda encontrarnos, el sector agropecuario por supuesto que también lo está haciendo, y insisto una vez más, estoy lista para trabajar con todos los alcaldes del país, con todas las prefecturas, porque justamente así lograremos atender cada uno de los temas que están un poco relegados. Usted ya pasó revisión, ministra, lo que sucede en las entidades adscritas al MAGAP. Me refiero, por ejemplo, a Agrocalidad e INIAP, porque tengo entendido que al frente, por ejemplo, del INIAP está una persona que no cumple ni siquiera los requisitos técnicos como para ser director de este instituto. Entonces, ¿qué va a pasar con estas entidades y cuál es, digamos, el diagnóstico que usted ha hecho? Mire, aquí han habido también ciertos temas que nos han permitido ver que tanto INIAP como Agrocalidad, Ban Ecuador, son instituciones que simplemente conllevan a una burocracia que muchas veces te hace también perder las esperanzas, bajar los brazos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a lograr justamente una digitalización de estas entidades que nos permita lograr tener trámites de manera más eficiente o oportuna. Y por supuesto que hablando del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, hoy continúa el director anterior. Esto no significa que continuará, los cambios se darán, ya como lo hemos logrado en Agrocalidad. En efecto, tenemos un nuevo director ejecutivo. Asimismo, en los próximos días ustedes podrán conocer quién estará al frente de INIAP. Este tema es muy técnico, ¿no? Y yo aquí no pretendo equivocarme al poner un nuevo director, porque el Ecuador demanda también investigación. La investigación es sinónimo de desarrollo. La investigación no debe quedarse en un simple papel. La investigación debe ser aplicable en el Ecuador, y ese es un tema que no ha venido sucediendo en INIAP y que nosotros, por supuesto, lo trabajaremos con el nuevo equipo que estamos obviamente ya organizando. En Ban Ecuador, ustedes conocen el proceso para poder determinar un nuevo directorio, pues empieza por un decreto ejecutivo que entiendo en los próximos días también nuestro presidente Guillermo Lasso lo firmará, y por supuesto ahí continuaremos todo el proceso para cambiar autoridades, gerente nacional de Ban Ecuador y toda aquella conformación que establece la norma. Ministra, ¿cómo se va a hacer esta coordinación? Entiendo yo, usted acaba de decir que está trabajando, está dispuesta a trabajar con los alcaldes, con las prefecturas, sobre todo con las prefecturas, porque ellos conocen de cerca el tema rural, y en el área rural es donde hay más concentración de campesinos, de agricultores. ¿Cómo se va a trabajar con las prefecturas para poder llegar a estos sectores que están esperanzados en la gestión que usted está emprendiendo en estos momentos? Bueno, aquí debemos sin duda alguna arrimar el hombro. Miren, por ejemplo, lo que sucedió ayer en la provincia de Chimborazo es algo que debo aplaudir. Hay un sistema de riego que está por culminar, ya culminó su segunda fase, falta una tercera fase. Una vez que este sistema de riego esté culminado, nosotros como Ministerio de Agricultura tendremos que intervenir para lograr estos riegos parcelarios. Tecnificar el campo es también nuestra prioridad, y en efecto, pues nuestros técnicos, una vez que esto ocurra en la provincia de Chimborazo particularmente, se desplegarán por todo el sector para poder tecnificar y que nuestros agricultores tengan esa productividad que también ha sido ineficiente en el Ecuador debido a la escasa tecnificación que existe en el campo. Así que hacia allá vamos, así es el trabajo que se está haciendo con las prefecturas, y obviamente pues lograremos hacerlo no solo en Chimborazo, sino en las distintas provincias del país. Esta pandemia y la etapa de cuarentena, el encierro, demostró precisamente lo importante que es el agro, ¿no? Y el campo para las ciudades, sobre todo, porque si no hubiese sido por el sector rural, por nuestros agricultores, por nuestros campesinos, por la gente que está permanentemente trabajando la tierra, difícilmente las grandes ciudades hubieran estado abastecidas en los mercados, ministra. Sin embargo, esta
pandemia ha significado una profunda crisis social y económica, más allá de lo sanitario. ¿Cuál es el sector agrícola que más ha sufrido golpe en lo económico, sobre todo por esta crisis sanitaria? No me permitiría poder sectorizar a algún sector en particular, porque yo creo que el golpe ha sido general. En general, hoy vemos justamente consecuencias gravísimas por lo que ha ocurrido después de la pandemia. Yo creo que debemos entender que el sector agrícola, ganadero, es también un generador potente de empleo, ¿no? De divisas para el Ecuador. El Ecuador es productivo, es agrícola, es ganadero, pero también es exportador. Nuestros productos generan gran expectativa, gran demanda a nivel mundial. Ahí tenemos el banano, ahí tenemos el camarón también, pero no nos permitamos continuar con aquellos productos tradicionales. Son importantes, generan divisas, generan empleo, pero debemos también empezar a producir lo que demanda el mundo: pitahaya, aguacate, arándanos, que justamente yo hablaba hace un momento, líneas de crédito. Nuestra intención es crear líneas de crédito que permitan tener estas nuevas alternativas de producción a nuestros agricultores. Entonces, los productos tradicionales han generado un impacto positivo a nivel nacional desde siempre, pero hoy es momento también de innovar. Hoy es momento también de, a través de la investigación, permitirnos tener nuevas alternativas de producción. Son demandas mundiales, y acercar a los procesos de comercialización a nuestros agricultores es también un reto que tenemos como Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Para qué? Para que esta intermediación, que ha sido únicamente sinónimo de pobreza, porque es la intermediación, la especulación, la que acrecenta el porcentaje rural de pobreza que existe en el campo, justamente nos permitirá combatir aquello, ¿no? Entonces, hacia allá estamos caminando, hacia allá trabaja el Ministerio de Agricultura, y por supuesto lo haremos de manera articulada con las distintas carteras de Estado. Hoy hay muy buena coyuntura, hoy hay justamente un trabajo en equipo que nos permitirá hacer realidad cada uno de nuestros objetivos y proyectos desde las distintas carteras de Estado. Para el sector agrícola, ¿qué tan importante podría ser, y digamos, cuáles serían los impactos en positivo y en negativo, ministra, de una posible suscripción de tratados de libre comercio, ya sea con Estados Unidos, con China o con Rusia, con quien sea, no importa, pero qué tan positivo, qué impacto podría tener eso en el sector agrícola? Un impacto positivo, no tengo duda de aquello. Yo creo que esta también es una propuesta que la hemos conocido los ecuatorianos. Necesitamos más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, y esto se hace con acuerdos comerciales que siempre precautelen, por supuesto, a nuestros agricultores. Eso siempre nos encargaremos nosotros también de defender. Y aquí definitivamente, si el Ecuador hoy tiene o empieza a tener nuevas relaciones comerciales, se habla mucho de un tratado de libre comercio, lo único que debemos de ver ahí es realmente una alternativa que debemos acoger para poder comercializar e insertar nuestros productos en distintos mercados del mundo. Ministra, yo tengo dos inquietudes más. La una relacionada a las acciones que está adoptando, en este caso, el Ministerio a su cargo, ante las alarmas que se han encendido tanto en Venezuela como en Colombia por la presencia de esta plaga del Fusarium que afecta a las plantaciones bananeras. Tengo entendido que en nuestro país todavía no se ha registrado, pero me imagino que ustedes estarán tomando todas las medidas preventivas del caso, por un lado, y por otro, se ha pensado en involucrarse en estos diálogos que hay entre el sector de la transportación y el gobierno por el tema del precio del diésel, porque mucha de la maquinaria que se utiliza en el tema agrícola usa este combustible, y seguramente este incremento mensual del precio de los combustibles afecta también a este sector. Mire, si hablamos de subida de combustible, también debemos entender que esto genera mayores costos de producción en el sector agrícola, porque hay maquinaria que usan justamente como herramienta diésel, y esto es algo que por supuesto lo hemos conversado, pero ya nuestro presidente Guillermo Lasso entabló conversaciones, diálogos con el sector transporte, que obviamente garantizarían acuerdos que impedirían
esta situación que no necesita, que no demanda el Ecuador. El Ecuador no demanda paralización, confrontación, odio, no, no, no. Hoy debemos encontrarnos y juntos lograr esta reactivación económica. Yo siempre estaré predispuesta a sostener los diálogos que sean necesarios y debo involucrarme justamente en aquellos que se han sostenido con el sector transporte a solicitud del presidente, así lo haré, pero definitivamente hoy debemos de mirar hacia un país próspero, de paz, de tranquilidad, de trabajo, de prosperidad y de reactivación económica de la mano. Todos los actores, digo, insisto, cadena productiva, y usted ha mencionado algo importante, el sector transporte es importante también para el agro ecuatoriano. Sí, pero no solo es el transporte, ministra, yo me refería más en el sentido de que maquinaria agrícola, tractores, etcétera, necesitan de ese combustible para poder usarse. Entonces eso también está afectando la producción agrícola porque encarece, como usted lo ha reconocido, los costos de producción. En ese sentido, ¿usted cree que se debería también focalizar ese subsidio al sector agrícola que utiliza este tipo de combustible? ¿Por qué no pensar en aquello? Yo creo que hoy es el momento indicado de entregar incentivos al sector agrícola. Usted ha hablado de subsidios. Negarnos aquello sería justamente desconocer lo que hoy ocurre con los costos de producción en el sector agrícola. Se han incrementado y este también es un clamor del sector que nosotros, por supuesto, estamos atendiendo y tendremos que tomar también las mejores decisiones, esto en coordinación con el nuevo gobierno, con las distintas carteras de Estado, sin duda alguna. Y sobre el tema de esta plaga que afecta a las plantaciones bananeras, ministra, ¿qué se está haciendo para evitar, para prevenir? ¿Estamos preparados en caso de que esto llegue a nuestro país, el Fusarium? Miren, debo decir, no existe Fusarium raza 4 en el Ecuador. Hay alertas, hay alarmas que a través de Agrocalidad se han venido generando y nosotros, nuestros técnicos, de manera inmediata acuden hasta el lugar, hasta las plantaciones de banano, toman una muestra y de inmediato las transportan hasta nuestros laboratorios. Hasta el momento, ninguna muestra ha dado resultados afirmativos de que en el Ecuador existe Fusarium raza 4. Debo ser muy clara en aquello. ¿Qué estamos haciendo desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería? Estamos fortaleciendo nuestros protocolos de bioseguridad. No hemos bajado los brazos y aquí debo reconocer también que el sector en general está siendo muy propositivo, incluso a través de ciertas alternativas, alianzas que han existido. El sector bananero también está privado, está tomando iniciativas importantísimas que valoramos, que aplaudimos y que nos sirven de mucho. Insisto, hay que arrimar el hombro, más aún cuando se trata de un tema tan sensible, Fusarium raza 4. Prolongar la llegada de Fusarium es nuestro objetivo y nos encontramos ya trabajando de manera muy operativa y eficiente en este tema. En su cartera de Estado, ministra, y ya para ir cerrando porque se nos va terminando el tiempo, en su cartera de Estado va a seguir habiendo recortes, porque tengo entendido que en algunos sectores, sobre todo, tienen que ver con investigación, ya sea por ajuste del tamaño del Estado, como por persecución, como pasó en el gobierno de Moreno, se separó alguna gente. ¿Usted todavía no ha visto la nómina, cómo están, o sí está pensando en sacar más gente del ministerio? Mire, nosotros tenemos que de manera muy objetiva tratar de ahorrar, de optimizar cada dólar del presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero jamás recortaremos presupuesto para la investigación, de ninguna manera. Más bien tendremos que fortalecer recursos en INIAP y si vemos quizás que en algún sector, en la cartera de Estado, tendremos que tomar decisiones para poder justamente ahorrar, optimizarlo, lo haremos, ¿no? Pero en investigación no nos permitiremos aquello, de ninguna manera. Le queremos agradecer, ministra, por su apertura, que no sea la única entrevista, esperamos que esté frecuentemente con nosotros contándonos cómo avanza su gestión. La ministra de Agricultura, Tangi Vera, que ha estado aquí, ustedes la han escuchado. Buena suerte, ministra, en su gestión, muy amable, muchas gracias. Un fuerte abrazo, muchas gracias.